Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy nos adentramos en uno de los mayores misterios de nuestra era, la desaparición del vuelo MH370. ¿Cómo es posible que un avión pueda desaparecer sin dejar rastro en pleno siglo XXI? Quédense con nosotros mientras desentrañamos los hechos y teorías que rodean este enigma. El 8 de marzo de 2014, el vuelo 370 de Malaysia Airlines MH370 despegó de Kuala Lumpur con destino a Pekín. A bordo del Boeing 777-200ER viajaban 239 personas, 227 pasajeros y 12 tripulantes. Lo que parecía un viaje rutinario se convirtió en el misterio más enigmático de la aviación moderna. En cuestión de minutos, el avión se desvaneció del radar y con él toda pista de su paradero. El suceso desató la operación de búsqueda y rescate más larga, costosa y compleja de la historia. Una odisea que ha durado más de una década, sin una respuesta definitiva. La cronología de la desaparición es un cúmulo de sucesos extraños e inexplicables. El avión despegó a las 12:41 de la mañana, hora local. Todo transcurrió con normalidad durante los primeros 40 minutos de vuelo. A la 1:21 de la mañana, el transpondedor del avión, un sistema que emite información de identificación y posición, dejó de funcionar. Al mismo tiempo, el avión desapareció del radar civil y no se concretó una comunicación prevista. El vuelo se había adentrado en el espacio aéreo vietnamita, pero los controladores aéreos de ese país negaron que hubiera establecido contacto alguno con ellos. La última vez que se tuvo contacto por radar con la aeronave fue a las 2:40 de la mañana, casi 2 horas después de su despegue. Sin embargo, las cosas no son tan simples. Informaciones no oficiales filtradas a los medios de comunicación sugirieron que el avión fue detectado por el ejército de Malasia sobre la isla de Pulau Perak, en el estrecho de Malaca. El jefe de la Fuerza Aérea de Malasia afirmó que los radares militares mostraron que el MH370 realizó un giro abrupto en dirección suroeste, hacia la isla de Penang, y luego voló en dirección noroeste por el estrecho de Malaca, antes de desaparecer por completo a las 2:22 de la madrugada. Esta información sugirió que la desaparición no fue accidental, sino el resultado de una acción deliberada. El 15 de marzo, el primer ministro de Malasia, Najib Razak, anunció en una conferencia de prensa que los datos satelitales indicaban que el transpondedor y el sistema ACARS del avión, otro sistema que transmite información sobre el estado de la aeronave, habían sido deshabilitados intencionalmente. Los movimientos del avión, según el radar, coincidían con el de una persona que controlaba deliberadamente la nave. El primer ministro Razak afirmó que el avión podría haber volado durante otras 7 horas después de desaparecer del radar, lo que llevó a la cancelación de la búsqueda en el mar de China Meridional y a reorientar los esfuerzos hacia el Océano Índico. El 24 de marzo, Razak confirmó que, basándose en un análisis de datos satelitales, el avión había caído en el Océano Índico, al oeste del puerto australiano de Perth. Fue la primera vez que se afirmaba la muerte de personas basándose en una predicción matemática. Aunque el lugar real del impacto nunca se determinó, Malaysia Airlines emitió un comunicado asumiendo el fin del vuelo. Pese a ello, los restos de la nave y sus ocupantes no fueron encontrados. En mayo de 2014, los ministros de transporte de Malasia, China y Australia se comprometieron a no abandonar la búsqueda. La tarea fue calificada por el primer ministro australiano, Tony Abbott, como la más difícil en la historia de la humanidad. La búsqueda, que costó cientos de millones de dólares, se extendió por vastas y profundas áreas del sur del Océano Índico. Se utilizaron sonares de alta tecnología y vehículos submarinos autónomos para rastrear el lecho marino, pero el silencio de la profundidad era ensordecedor. No se encontró ningún rastro del avión. Meses después, a principios de septiembre, los equipos de búsqueda se concentraron en 58 puntos específicos, dentro de una zona de 60.000 kilómetros cuadrados ya rastreada. Pero a pesar de todos los esfuerzos y la inversión masiva, el avión seguía siendo un fantasma. Estamos a punto de explorar los momentos críticos y las teorías más intrigantes que han surgido desde la desaparición del MH370. Desde las investigaciones iniciales hasta las especulaciones más sorprendentes,
Cada detalle nos acerca más a entender lo que realmente ocurrió. No se vayan, porque lo que viene a continuación podría cambiar su percepción sobre este caso. A un año de la misteriosa desaparición, los 3 países involucrados se comprometieron a seguir con la búsqueda, pese a no haber encontrado ninguna pista. El primer ministro Razak describió el caso como sin precedentes en la historia de la aviación por su complejidad y dificultad técnica. La pregunta de cómo un avión de esa magnitud, en pleno siglo XXI, podía desaparecer sin dejar rastro, se convirtió en una obsesión global. La primera prueba física de la tragedia llegó en julio de 2015, cuando un flaperón de un ala fue hallado en la costa de la isla Reunión, al este de Madagascar. El 5 de agosto, el primer ministro malasio confirmó que el flaperón pertenecía al vuelo MH370. El hallazgo, a más de 4.000 kilómetros del área de búsqueda, corroboró que el avión había caído en el Océano Índico y que los restos habían sido arrastrados por las corrientes oceánicas. Posteriormente, en febrero de 2016, se encontraron restos en las costas de Mozambique y el ministro de Transportes australiano, Darren Chester, confirmó que las piezas pertenecían, con casi total seguridad, al avión desaparecido. Estos hallazgos demostraron que la búsqueda en aguas profundas en el sur del Océano Índico estaba, al menos en principio, en el lugar correcto. A pesar de estos descubrimientos, la ubicación del cuerpo principal del avión y las cajas negras seguían siendo un misterio. El 17 de enero de 2017, la búsqueda oficial fue suspendida. La decisión se tomó después de que los equipos de Malasia, China y Australia admitieran que no podían encontrar el avión con la tecnología actual. Sin embargo, dejaron abierta la posibilidad de reanudarla si aparecían nuevas pistas. La frustración y el dolor de los familiares de las víctimas era palpable, y el informe final del caso calificó como socialmente inaceptable que un avión comercial pudiera desvanecerse y que el mundo no sepa qué fue de él y de las personas que iban a bordo. A medida que pasaban los años, el misterio se profundizó, las teorías conspirativas proliferaron y las preguntas sin respuesta se multiplicaron. ¿Fue un acto de secuestro? ¿Un suicidio del piloto o copiloto? ¿Un incendio en la cabina o un fallo mecánico catastrófico? La falta de evidencia sólida dejó un vacío que fue llenado por la especulación. Los datos de rastreo satelital revelaron que el avión hizo varios giros, lo que sugiere que alguien estaba al mando. También se detectaron pings de comunicación automática del motor, que permitieron a los investigadores trazar una mano en el océano, una trayectoria que el avión siguió durante varias horas, después de que los sistemas de comunicación se apagaran. En 2023 surgieron nuevas investigaciones, basadas en datos planteados por el ingeniero británico Richard Godfrey. Godfrey había afirmado desde 2020 que el avión sufrió una despresurización y una posible hipoxia en la cabina, lo que habría provocado que los pilotos se desorientaran o perdieran el conocimiento, y que el avión siguiera una ruta controlada de forma automática hasta quedarse sin combustible. Estos datos fueron analizados y verificados en 2023, reabriendo la posibilidad de que la tripulación, o al menos el piloto, estuviera incapacitada o no tuviera conciencia de lo que estaba sucediendo. A finales de diciembre de 2024, el ministro de Transporte de Malasia anunció que la búsqueda se reanudaría, basándose en los nuevos análisis de datos. La desaparición del MH370 sigue siendo un enigma. Es un recordatorio de la fragilidad de la tecnología y de la inmensidad del océano. Más allá de los datos técnicos, la tragedia es un suceso profundamente humano. Las vidas de 239 personas se perdieron y sus familias quedaron atrapadas en un limbo de dolor e incertidumbre. El misterio del MH370 es la historia de una búsqueda que nunca terminó, de un avión que se tragó el océano y de un mundo que, en pleno siglo de la tecnología, se enfrentó a un misterio sin solución, un fantasma en el cielo, una sombra en el mar, un recordatorio de que, a veces, incluso los mayores avances humanos son vulnerables a la implacable e impredecible fuerza de la naturaleza, o quizás a la incontrolable voluntad humana. La única certeza es que hasta que se encuentren las cajas negras y el cuerpo principal de la aeronave, la verdad sobre el vuelo MH370
MH370 seguirá oculta, perdida en algún rincón del vasto y silencioso Océano Índico. El mundo sigue esperando, y el misterio persiste. La complejidad del caso ha llevado a una reevaluación de los protocolos de seguridad aérea a nivel global. Los sistemas de rastreo de aeronaves, que se creían infalibles, mostraron ser vulnerables a la manipulación. La capacidad de un avión para desaparecer sin previo aviso, dejando a los controladores aéreos y a las autoridades en la oscuridad durante horas cruciales, puso en evidencia la necesidad de implementar sistemas de monitoreo más robustos y en tiempo real. La industria de la aviación se vio obligada a enfrentar la incómoda verdad de que, a pesar de todos los avances tecnológicos, todavía existían lagunas críticas en la seguridad. El caso del MH370 se convirtió en un catalizador para el cambio, impulsando la adopción de nuevas tecnologías y la creación de normativas más estrictas en la vigilancia de vuelos de larga distancia. La tragedia del MH370 también ha dejado una cicatriz en la cultura popular. Se han escrito libros, se han filmado documentales y se han creado series de televisión que intentan desentrañar el misterio. Cada nuevo hallazgo, cada nueva teoría, reaviva el interés y la esperanza de encontrar una respuesta. El avión se ha convertido en un símbolo de lo desconocido, un recordatorio de que, incluso en un mundo hiperconectado, hay rincones inexplorados y secretos que se niegan a ser revelados. El caso es un enigma que desafía la lógica y la ciencia, un rompecabezas cuyas piezas no encajan. El destino del MH370 y sus 239 almas sigue siendo una pregunta sin respuesta, un dolor abierto para sus seres queridos. La búsqueda, aunque suspendida en su formato inicial, continúa en el corazón de aquellos que no se rinden. El anuncio de una nueva operación de rastreo en 2024 es un rayo de esperanza, un último intento de cerrar un capítulo que ha permanecido abierto durante más de una década. El mundo observa y espera, con la esperanza de que, finalmente, el misterio del vuelo MH370 sea resuelto. Y así concluimos nuestra investigación sobre el misterio del vuelo MH370. Si este video les ha intrigado, no olviden darle like y suscribirse para seguir explorando más misterios del mundo. Me encantaría escuchar sus opiniones, así que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué creen que pudo haber pasado realmente? Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.